Estamos con el ministro de la Secretaría Social del Gobierno de Fernando Lugo con nosotros en nuestros estudios. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Bien, Carlos. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Hoy tuvo mucha actividad. Acaban de presentar el programa de la reforma del Estado en el PLRA. Así es, Carlos. Le dimos ahí con el presidente de la República. Y me llamó la atención algo que dijo. Y comenzamos por eso. ¿Cómo no? Claro. Usted dice que de alguna manera la falta, o dijo hoy, de alguna manera, palabras más, palabras menos, que la falta de liderazgo del presidente Lugo es el talón de Aquiles de este gobierno. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? Bueno, en primer lugar, no hablé yo de falta de liderazgo. Hablé de un tipo de liderazgo que no es el tipo de liderazgo que la gente usualmente esperaría de un político. Expliqué varias veces, y creo que lo hice en palabras del propio presidente Lugo, que él mismo dice que no proviene de una escuela política, que no ha militado políticamente. Por supuesto, su estilo de liderazgo es el que aprendió en 35 años de iglesia, es el que él conoce, es donde se siente cómodo. Y es un estilo de liderazgo no aceptado normalmente en la política, porque en la política lo que se espera es que haya un jefe que diga lo que se tiene que hacer, que manda, que impone orden, disciplina, etcétera, etcétera. El estilo de liderazgo de Fernando Lugo es un estilo de escucha, de diálogo, generalmente no hay presiones. Por supuesto que eso genera algún tipo de desconcierto en la gente que espera que el presidente imponga lo que se tiene que hacer. Y por supuesto también que a veces hay situaciones en que un presidente necesita imponer lo que se tiene que hacer. Debe golpear la mesa. Debe golpear la mesa, y esos son los momentos, y esa fue mi expresión o mi manera de explicar las cosas. Sentimos a veces la necesidad de que él golpee la mesa y de que haya más disciplina. Pero no es una negación a su estilo de liderazgo. Entre un liderazgo autoritario y un liderazgo dialoguista, yo elijo claramente el segundo, ¿verdad? No elegiría el primero para nada. Me parece que generaría muchos más problemas en una administración. Pero hay mucha gente que se siente más cómoda con un liderazgo autoritario. Ahora, pero dos cuestiones sobre este mismo tema. ¿Falta disciplina en el gabinete? ¿El presidente debe necesariamente golpear la mesa y disciplinar a los ministros? ¿Qué pasa? Cuando usted dice eso, cuando menciona la disciplina, ese es un tema, y el otro. El presidente viene de la Iglesia Católica, una de las instituciones más verticales que existen en el planeta. Entonces, ¿cómo se entiende ese tipo de liderazgo que es contrario incluso a ese aprendizaje que uno tiene en la Iglesia? Bueno, a ver, vayamos por partes. Lo primero, en primer lugar, yo creo que el sistema institucional que nosotros tenemos es un sistema fragmentado. Yo diría que es un sistema de feudos, es un sistema pensado para la repartija política, y es eso lo que reina normalmente dentro de un sistema de gobierno de este tipo. Entonces es muy difícil salir de esa lógica sectorial donde un ministro decide a veces hasta cuestiones políticas, cuestiones de política nacional, decide una enorme cantidad de cosas que atañen a su pequeño feudo, por decir así. Y carecemos dentro del gobierno de instancias institucionales adecuadas justamente para coordinar esfuerzos, para tomar decisiones colectivas. Carecemos de instancias suficientes. Entonces, ese sistema institucional fragmentado favorece que cada uno de luego trabaje por su lado, y hay que hacer un gran esfuerzo para ir conciliando las posiciones, y en ese sentido el liderazgo de Lugo es un liderazgo muy positivo. ¿Evita muchos roces? Evita los roces, es decir, no solamente evita roces, yo creo que el gran
el gran desafío de un liderazgo de ese tipo es tejer las diferencias para apuntar todos los esfuerzos en una misma Pero dirección. eso no es también una demostración de falta de una política de Estado, por el que todos, bueno, este es el marco, esta es la política, este es el marco, y hacia acá tenemos que ir todos. El ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el de Industria, el de Obras Públicas, es decir, todos concatenados. Lo que usted me está diciendo, de alguna manera no es una afirmación de la falta de política de Estado. También. Creo que es de la falta de política de Estado, de la dificultad para generar esas políticas de Estado en un medio político tan fragmentado, fragmentado políticamente, fragmentado institucionalmente también. Así es que dentro mismo del Ejecutivo no es fácil conciliar posiciones a veces y apuntar todos en la misma dirección. Ahí hubiese sido más práctico, por decir así, que hubiera habido un presidente autoritario o un presidente que se impone con autoridad y que ordena hacer las cosas. ¿Cuál es el riesgo, digamos? Si se concentra una autoridad en una sola persona, en la persona del presidente, tenemos que asumir que el presidente tiene que entender de economía, tiene que entender de política, tiene que entender de leyes, tiene que entender de todo. ¿Existe esa persona o no existe? Claro que no existe, desde mi punto de vista. Para eso están los asesores. Y bueno, y los ministros son asesores también. Los ministros son sus primeros colaboradores. Entonces, en ese sentido, falta evidentemente espacios, y yo creo que eso es lo que estamos aprendiendo en este tránsito del gobierno, en este proceso, ¿verdad? Generar, es decir, estamos proponiendo la generación de espacios donde se definan las agendas estratégicas de gobierno. No obstante, se han definido agendas estratégicas colectivamente. Por citar dos ejemplos, ¿verdad? Uno, el proyecto que hoy estábamos presentando. Sí, de la reforma del Estado. Ahí se consultó a 120 gremios, participaron 900 personas, se hicieron no sé cuántas reuniones de trabajo, de intercambio, ¿verdad? Con diferentes sectores. Han habido discusiones de todo tipo. Participó mucha gente en ese proceso. Y ese proceso está yendo adelante contra todo pronóstico, porque los más escépticos decían que ese proyecto iba a quedar por el camino y hasta ahora no quedó. Veremos qué pasa más adelante. Pero ese estilo de liderazgo propiciado por Fernando Lugo ayuda en este tipo de consensos. Ayuda, sin ninguna duda. Y tenemos otros proyectos de ese tipo, por ejemplo, el plan de políticas sociales se trabajó de la misma manera, de una manera participativa, digamos. Y te contesto la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? O la segunda pregunta. Efectivamente, la Iglesia tiene una tradición jerárquica, sí, sin ninguna duda. Exacto. Y yo creo que a veces eso aflora muchas veces, esa tradición de decir, bueno, acá se decide de arriba para abajo. Pero Fernando Lugo no viene de la tradición jerárquica. Fernando Lugo es un contestatario también de las posturas autoritarias dentro de la Iglesia. No olvidemos que ha tenido problemas justamente por ser una persona que no ha aceptado la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación, ¿qué es lo que ha hecho? Ha abierto las puertas para dar participación a la gente de carne y hueso en la definición de los objetivos, de las estrategias de trabajo. Ahora, pero usted es su principal colaborador, su principal consultor, su principal asesor. Usted le dice al presidente, presidente, usted tiene que golpear la mesa, usted tiene que poner orden, tenemos que tener un solo rumbo, de lo contrario el barco se nos va para cualquier lado. A veces le digo, yo creo que también otras personas del gabinete le dicen, ¿verdad? Ahora no es fácil, yo reconozco, humanamente a veces es difícil para una persona que tiene toda la responsabilidad que tiene encima, entrar a su despacho sabiendo que hay 50 problemas que resolver ahí y decirle no podés ser así o tenés que ser de este modo, etcétera, etcétera. A veces es difícil decir y por respeto también cuesta decir. Ahora, en el tema social, en el que básicamente usted está inmerso,